bienvenidos a el segundo módulo en el Festival de las Ideas, Colombia, un cambio hacia dónde. A mí me ha tocado un tema de la mayor importancia que abre hoy precisamente los principales diarios en Colombia, que es si las elecciones están amenazadas y qué vamos a hacer frente a esas elecciones amenazadas. Y nada mejor que tener aquí a las personas que pueden hablar del tema, el registrador nacional, la MOE y el gobernador de Antioquia. Gracias por estar con nosotros. Yo quisiera hacer unos planteamientos antes de darle la palabra a cada uno de ustedes, porque estamos a mes y medio de las elecciones regionales. Cada territorio de Colombia hoy es un escenario de proselitismo político, no necesariamente libre. Cada uno de esos territorios tiene una situación, una vulnerabilidad o un riesgo que se puede dar en diferentes claves. Riesgos en derechos humanos, riesgos a nivel de posibilidad de fraude electoral, riesgo porque hay presencia de un grupo armado, riesgos por los mismos clanes políticos que no compiten de la misma manera. Toda esa diferenciación que les planteo es porque quiero preguntar aquí si todos esos mapas de riesgo que tenemos en Colombia, que más o menos nos dan 300 municipios amenazados, nos están hablando realmente de un solo riesgo, de múltiples riesgos y cómo con esos elementos que podrían hablarnos de un diagnóstico fracturado, el gobierno puede o no tomar decisiones y soluciones en esos territorios. Eso sería un primer punto. Otro punto que les dejo planteados es un poco en esos lugares de riesgo. ¿Es viable, deseable el aplazamiento de elecciones? ¿Ha incurrido Colombia en un aplazamiento en el pasado cuando hemos tenido situaciones de riesgo aún mayores, peores o diferentes? Otra pregunta que me surge, registrador, y en este caso tiene que ver con el ciberataque de los últimos días afectando 60 empresas en Colombia. ¿Qué tan vulnerable es el sistema de aquí a las elecciones de octubre, cuando tenemos una situación como la que tenemos hoy? Y luego tenemos un escenario de paz total donde hay unos protocolos de cese al fuego que precisamente coinciden en muchos casos en los municipios, donde hoy hay riesgos extremos. ¿Hasta dónde esos protocolos de cese al fuego deberían considerar algún tipo de solución? Con esos puntos yo les doy la bienvenida, les pido iniciar con una participación de cada uno de ustedes, una exposición de cada uno de ustedes para ver cómo se aproximan a esta la pregunta y siempre con clave de solución. Entonces, le doy la bienvenida a la directora de la MOE. Siga usted, Alejandra Barrios. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá y pues obviamente muy honrada de estar con el señor registrador y el señor gobernador. Diana, yo creo que acabas de hacer una de las preguntas más importantes frente a qué son los riesgos electorales y qué es lo que hemos estado viendo. Yo creo que llevamos un mes hablando de muchos riesgos electorales y solamente para dar una medida, las personas con las que me conozco anoche se acercaban y me decían, ¿cómo está esto? Gravísimo, ¿cierto? Gravísimo. Y toda esta información de riesgos que se ha venido entregando, sin desconocer que se han incrementado los temas de violencia, nos están diciendo cosas diferentes. Primero, mapas de riesgo de la Defensoría del Pueblo. Los mapas de riesgo de la Defensoría del Pueblo, más o menos hay 670 municipios, 1.102 municipios hay en el país. Estamos hablando del 50% de los municipios que tendrían algún nivel de riesgo. Pero ¿de qué nos están hablando esos mapas? Está haciendo una mirada desde los derechos humanos en lectura de lo electoral. Eso significa que cuando uno empieza a detallar la información de la Defensoría del Pueblo, tenemos 113 municipios en riesgo extremo, que es sobre los que hay que focalizar para las próximas elecciones. 613. Yo creo que todos ustedes escucharon cuando después de que la Defensoría del Pueblo da el dato, el señor presidente de la República dice, es que son 17 municipios. Y yo creo que a ustedes les pasó lo mismo que a mí. Yo dije, señor presidente, ¿dónde sacó esta información? Es decir,
No, pues yo creo que fue que no le explicaron bien. El CEI-3C es el Centro Integrado de Inteligencia Electoral. Es decir, le hace el análisis de riesgos a todo el país. Si ustedes ven el mapa de riesgo del CEI-3C, que es desde el orden público, la lectura de las elecciones, ellos ponen los 1.102 municipios del país. Cada uno tiene un nivel de riesgo diferente desde la lógica de orden público, y esos 17 son los de nivel prioritario, es decir, son los 17 municipios donde sí o sí las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía tienen que estar. Entonces, ¿qué es muy importante? Cada que se nos brinde información sobre los diferentes riesgos o mapas de riesgo, porque la MOE, y no queremos entrar como en este mundo como de ayudar a generar más caos, nosotros vamos a presentar en 15 días nuestros mapas de riesgo. Tenemos un mapa de riesgo de violencia, cuáles son las afectaciones de la violencia al proceso electoral, uno indicativo de fraude electoral, y tenemos uno que consolida los dos. En todos coincidimos más o menos en 300 municipios con algún nivel de riesgo, que es en los que coincidimos entre las diferentes instituciones. Y eso es muy importante para empezar la conversación, porque lo segundo que señalaste, Diana, también es fundamental. 1.102 municipios, 32 departamentos, van a elecciones en este país. Pero cuando se habla de riesgo de un municipio, no es todo el municipio el que está en riesgo. ¿Dónde se concentran de manera particular los riesgos? En las zonas rurales. ¿Cuáles son los puestos de votación que pueden tener algún mayor problema de seguridad? Los que se encuentran en las zonas rurales. Y es una lectura dinámica. Pongo un ejemplo. Samaniego tuvo ayer desplazamiento de 3.000 personas. Samaniego tiene un puesto de votación que es el de la cabecera municipal, si no estoy mal, señor registrador, 30 puestos rurales. Hay que determinar sobre ese desplazamiento forzado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber retorno? ¿Se van a quedar afuera? ¿Qué hacemos con la votación desde la lógica electoral para definir realmente si ese riesgo se mantiene hasta las elecciones o no? No es responsable a un mes y medio de elecciones señalar que no se van a hacer elecciones o que se van a levantar puestos de votación porque nuestros riesgos son dinámicos. Si hay retorno en Samaniego, las 3.000 personas se devuelven y se dan condiciones de seguridad, ese municipio desaparece del riesgo porque ya se tienen condiciones. Y finalizo con esto. No hacer elecciones. En principio, eso debería ser no existe, porque les voy a explicar cómo funciona. Los alcaldes, Antioquia, por ejemplo, van y le dicen al señor gobernador, digamos, Bajo Cauca antioqueño, que es el más duro, no tenemos condiciones. Y el gobernador les dice, ¿por qué? Estas son las razones. En estos 2 municipios o 3 municipios se sienta con los alcaldes, lo revisan, lo miran, hacen comisión de seguridad, de seguimiento, y el gobernador dice, definitivamente yo no veo condiciones. Y habla con el ministro y le dice que no hay condiciones. Y digamos que el ministro dice, sí, esto está muy difícil, definitivamente no hay condiciones. Muy bien. ¿Qué hacemos con las elecciones a gobernación? ¿No las hacemos, gobernador? Porque faltan 3 municipios o 2 donde no hay condiciones. ¿Van a cambiar esas condiciones de seguridad en esos municipios, Caucasia, El Bagre? ¿Van a cambiar en 2 meses? Estamos en diciembre, que es cuando el señor ministro le diría, llama al registrador y le dice, vean, no hay condiciones en 2 municipios, aplace esas elecciones. Y el registrador le va a decir, ups, ¿cuáles? 2 municipios, todo el departamento, ¿cómo es esto? Y entramos todos en crisis. Diciembre. Yo les voy a contar qué va a pasar el 1 de enero, porque no se van a poder hacer las de gobernación. Entonces, no cierras ni gobernación ni asamblea. El señor presidente Petro nombra gobernadores encargados. ¿Y qué hacemos con la asamblea? No tengo ni idea. ¿Cuántos gobernadores encargados entonces? Pero además, si enviamos el mensaje que no se pueden hacer elecciones
Imagínense lo que pasa con aquellos que están en competencia electoral y de pronto dicen, tengo la posibilidad de no hacer elecciones. Digamos que no hay garantías. Hagamos una afectación al proceso electoral para que el señor gobernador diga que no hay condiciones. Es muy peligrosa esa ruta. El esfuerzo debe ser hasta el último día, el último momento, cualquier decisión que tenga que ver con mover puestos de votación, que es una decisión también muy delicada, o que no ha pasado en este país, no hacer elecciones. Eso es terrible. Gracias, Alejandra. Yo me quedo acá con unos elementos porque a pesar de que hay múltiples mapas y usted anuncia que van a sacar unos y la necesidad de mirar las diferencias de riesgos que hay por municipios, cuando usted habla de 300 departamentos, uno diría que la institucionalidad coincide. Con lo cual, aunque no tengamos criterios únicos, tanto Defensoría como Registraduría, como Policía, como Inteligencia, e incluyendo la MOE, están coincidiendo en los mismos municipios de riesgo. O sea, que algo se está haciendo bien, por lo menos. Que esos riesgos sean distintos y que merece una mirada distinta del diagnóstico, pues es un planteamiento que me parece interesante dejar. Lo otro que usted dice es no levantar por nada las elecciones. Y si la institucionalidad no responde en esos sitios, entendiendo, digamos, los riesgos para la democracia, se lo dejo ahora para que lo conversemos, ¿qué hacemos? El aplazamiento parece claro que no es bueno en ninguna democracia, pero asumir el riesgo de un proceso electoral, por ejemplo, Yarumal, Antioquia tiene una situación muy distinta a la que puede tener Tuluá. El Tribunal Superior dijo que no va a poner un solo funcionario escrutador en Tuluá. ¿Qué hacemos en ese escenario? La realidad en Yarumal no es la del narcotráfico de Tuluá. El que está mandando en la cárcel de Tuluá no tiene nada que ver con el riesgo de Antioquia. Suspendemos las elecciones en Tuluá, las aplazamos, movemos los puestos de votación y continuamos con las de Antioquia. O sea, no parecería tan sencillo el mensaje, ¿no? Es solo para dejarlo ahí. ¿Quién quiere continuar? ¿Tiramos una monedita? Registrador, gobernador. Bueno, muchas gracias, Diana, por la invitación. Un saludo especial a todos. Las elecciones en Colombia siempre han tenido un riesgo, y son varios riesgos, no vamos a hablar solo de orden público. Está el riesgo de orden público, que ya lo voy a explicar en qué manera se da. Está el riesgo de la desinformación. Está el riesgo de los ciberataques, que ya lo estamos viviendo, 80 portales caídos. Hemos recibido cerca de 400.000 ataques. Esta última semana le comentaba a Alejandro, ahorita les explico cómo los hemos contenido. Está el riesgo de la compra de votos, que siempre ha estado ahí, y de la financiación ilícita. El riesgo de orden público tiene dos variables. Uno, el riesgo de orden público de no poder entrar las mesas de votación. Ese es el primer riesgo frente al orden público. Eso obviamente el Estado y el gobierno debe garantizarnos a través de la fuerza pública y policía llevar todas las mesas de votación. Dato importante, son 120.000 mesas. De esas 120.000 mesas van a votar 40 millones de colombianos, pero hay que tener un dato importante. De esas 120.000 mesas, 14.000 mesas están en zonas CITREP, que fueron las curules de paz, son las mesas más alejadas de Colombia. En esas 14.000 mesas votaron 1.400.000 colombianos. ¿Y por qué sigo insistente con el gobierno nacional? El año pasado yo no tuve que correr puestos de votación por orden público, Diana. Segunda amenaza de orden público. Primero, ya lo dejo claro, poder llevar las mesas. Y el segundo, que es la alarma que encendimos ayer con el señor fiscal, el constreñimiento al elector. De pronto el gobernador lo va a explicar ahorita y coincide conmigo. Yo escucho bastante a los gobernadores. Puede que las mesas las permitan entrar en esas zonas de complicación de orden público, cosa que no hemos entendido el Alto Comisionado para la Paz. Le hemos pedido muchas veces que nos explique a la Comisión Nacional de Seguimiento, bajo ese cese bilateral, cuál es el compromiso de esas organizaciones armadas de no entrometerse en el proceso electoral. Acabo de decirlo la doctora Alejandra Barrios, si hay un desplazamiento 8 días antes de las elecciones, toca levantar puestos de votación porque la gente queda en la cabecera y se queda el corregimiento sin votar. Frente a la aclaración de si se suspenden o aplaza elecciones,
El Código Electoral le permite a los gobernadores, previa aprobación del Gobierno Nacional, que por situaciones de orden público se aplacen hasta 30 días las elecciones y se hacen elecciones complementarias. Lo determina. Lo que dice ella es cierto, se mantiene el escrutinio y si el resultado que hace falta en esas decisiones, en esos corregimientos puede hacerse. ¿Qué vemos hoy? Más que una opinión personal, les quiero traer datos. Es que los datos que uno puede dar es lo que nos muestra el país. Coincidimos, todos los mapas de riesgo electoral hablan de un número de municipios, pero al final son unos municipios que ya todos los identificamos. En Nariño son 17 municipios, la Cordillera y el Litoral Pacífico, municipios que he podido ir, Cauca, igual, Norte de Santander, el Bajo Cauca antioqueño y unos municipios en el Meta. Hoy ya estoy viendo algo, las mesas no las van a dejar entrar. ¿Y por qué nos van a dejar entrar las mesas? Porque va a haber constreñimiento al elector. Ya hay candidatos que le entregué al señor fiscal general que están patrocinados por las BACRIN. Ayer el fiscal encendió una alarma muy interesante. Tuvimos parapolítica, tuvimos farpolítica. No duden que si estas bandas criminales no logramos controlarlas de aquí al 29 de octubre, van a salir elegidos alcaldes y concejales. No me arriesgo a decir gobernadores, obviamente, porque estamos identificados alcaldes. A menos que la justicia, o sea, la fiscalía actúe Actúe rápidamente antes. frente a Y sobre la todo hay que denuncia. ponerlos en evidencia. Hay que preguntarle a esos candidatos, por ejemplo, hay 7 candidatos a la alcaldía en Sucre, donde uno de esos candidatos, la esposa está yendo a traer plata del Catatumbo a financiar a su esposo. En Ricaurte, Nariño, me llamaron al registrador a decirle las FARC que tenía que mantener los puestos de votación en el área rural y el comandante del ELN diciendo que hay que recogerlos para favorecer el candidato. Entonces allá hay 2 candidatos. Por lo menos que le rinda cuentas a la Fiscalía por qué en el caso de Rosas Cauca reunieron a la gente en el área rural a decir que hay que votar por un candidato. Es decir, lo que yo veo es que las mesas van a entrar, pero el constreñimiento va a ser directamente a la población. Tengo claro que si el año pasado el Estado logró mantener la seguridad, en menos de un año o más de un año que ya ha pasado, no podemos nosotros como Estado, no como gobierno, desmejorar la condición de seguridad que le hemos brindado a los colombianos para votar. Luego, El segundo paso que tenemos nosotros es la ciberseguridad, la estamos cuidando, protegiendo, tenemos nuestro propio SOC de ciberseguridad, tuve la oportunidad de compartir en este mismo escenario con el Grupo Prisa el SOC de ciberseguridad de la registraduría, por algo que era lógico, Diana. Lamentablemente, a Colombia solo en ciberseguridad, a las entidades del Estado solo las cuida la policía. La policía no puede con toda la ciberseguridad de los portales del gobierno. Entonces, la registraduría implementó un SOC de ciberseguridad para cuidarnos propiamente y vamos a seguir teniendo ataques. Y el tercero es la desinformación. Acá me acaba de llegar una desinformación que yo había, venga, les leo el Twitter, además es cómico. ¿Qué sentido? Todos los días. Que había nombrado yo como escrutadora y ante la imposibilidad que el Tribunal Superior Judicial de Buga, que no hay escrutadores, que yo acabo de nombrar a Adriana Lucía, la cantante, como escrutadora. Pero esto lo cree la gente, esto lo cree la gente. Y todos los días nos toca salir a desmentir este tipo de situaciones. Entonces, para resumir como introducción, son varios riesgos electorales. Orden público que se divide en la operación logística de las mesas, constreñimiento del elector y los que están por fuera, ciberseguridad, compra de votos y desinformación. Gracias, registrador. Y en el caso suyo me quedo con una pregunta para desarrollar ahora y es como permanentemente vemos que tanto registraduría como fiscalía, como todas las entidades, generan los diagnósticos, generan la información, pero me pregunto si el Estado todo no está llamado a trabajar de manera conjunta para no hacer el papel de nosotros los periodistas, de denunciar, de mostrar, de narrar, de irnos contando lo que está pasando y qué tipo de soluciones plantean desde el Estado. En el caso de la Fiscalía, por ejemplo, lo que usted cuenta es una realidad que estamos denunciando todos los días. No porque esté pasando, debería haber un aplazamiento. Lo que uno esperaría es que la Fiscalía actúe frente al tema. Entonces, ahí me pregunto un poco cómo damos ese paso entre conocer el diagnóstico, reportar el diagnóstico y ver de qué manera se articula la institucionalidad con el gobierno para llevar algún tipo de solución.
Gobernador. Sí, Diana, pues un saludo al registrador, a la doctora Barrios y a todos los presentes. A ver, yo voy a hacer un contexto que de pronto puede sonar un poco repetitivo, pero me parece interesante como para después de eso abordar los interrogantes que has planteado. El primer punto es, en ese contexto, en los años 90, y esto seguramente pasó en muchas otras partes de Colombia, en un municipio del oriente de Antioquia que se llama San Francisco, al final de los años 90, el alcalde de ese municipio fue elegido por 12 votos. Este no es propiamente un municipio de 500 habitantes ni de 1000 habitantes, municipio de más de 7000, 8000 habitantes. En las últimas elecciones del año 2019, en alcaldía, el alcalde fue elegido con una votación superior a 4000 votos. Eso es una diferencia absolutamente sustancial en el país y en las condiciones de ejercicio de la libertad de elegir y ser elegido. Años 90, San Francisco, 12 votos el alcalde. Año 2019, más de 4000 votos. El segundo elemento de contexto es cuando fui gobernador de Antioquia en el año 2004-2007, uno de los días más felices de mi gobierno fue en las elecciones de octubre del año 2007, en las que yo, digamos, como gobernador, era garante de esas elecciones como parte de la institucionalidad. Ese día yo decidí viajar a un corregimiento que queda en el occidente de Antioquia, que se llama el corregimiento Las Azules. Y viajé allí, corregimiento muy pequeño, ese sí, de unos 100, 150 habitantes, porque era la primera vez que en ese corregimiento se volvían a hacer elecciones después de 20 años. Año 2007, al terminar nuestra gobernación. Estuve allí, tuve el placer de acompañar a los habitantes de ese territorio en el ejercicio majestuoso de elegir y ser elegido libremente. Y el último elemento de ese contexto, lo sabemos todos, ha sido muy repetido, pues acaba de suceder hace apenas un año la elección en Colombia del presidente Gustavo Petro. Ese es el punto culminante del ejercicio electoral de nuestra democracia. Se eligió un presidente que tiene muchos simbolismos, que había sido un guerrillero, así claramente, que había atacado el Estado, se eligió en un gobierno que era completamente contrario a ese candidato, y esa elección se produjo en paz, en una forma caudalosa en todos los territorios. Esa elección fue aceptada por todos los colombianos. Hago ese contexto en mi concepto porque me parece muy importante partir de esa base. Eso es. Y en el campo electoral y el ejercicio electoral, la democracia colombiana puede mostrar con un orgullo impresionante en América Latina y en cualquier parte del mundo esa trayectoria. De ahí me parece que partimos para decir que estas elecciones no pueden bajar. La democracia no puede retroceder. Yo como gobernador de Antioquia espero, como lo hice en el año 2007, poder viajar a cualquier territorio de Antioquia, ojalá territorios donde no se habrían producido elecciones como en el caso de 2007 en Las Azules, pero no, resulta que es que esos ya están prácticamente acabados, no es que, pero lo que puedo y debo viajar es a cualquier territorio donde se han producido las elecciones en el año 2022 y que allí se vuelvan a producir con igual libertad. Eso es lo mínimo. Yo entonces creo que elementos que ha mencionado el registrador y que hemos coincidido y con todos los colegas gobernadores es, uno piensa que no debe haber una sola mesa, un solo puesto de votación del año 2022 que no se pueda repetir.
Eso sería lo mínimo, ojalá pudiéramos tener otros 2 o 3 más avanzada. Ni una sola mesa debe cancelarse, ni una sola mesa debe trasladarse. Y ya el segundo punto es todavía más complejo, y es que en esas mesas el elector pueda votar con libertad. Ese es el contexto que yo creo que es del deber ser, y en el que tenemos que comprometernos, en primer lugar, el gobierno nacional. Y con franqueza también lo digo, en cabeza, en primer lugar, del presidente Petro, que tiene que ser el primer garante de las condiciones que permitieron que él fuera elegido. El gobierno nacional en su conjunto, la fuerza pública, los gobernadores, los alcaldes, la registraduría, toda la institucionalidad y los colombianos brindando la democracia, entre ellos me parece con una función fundamental, los medios de comunicación. En ese sentido, pues sí, como Diana habla desde el punto de vista del diagnóstico, pero también de la proposición, pues yo creo que una primera cosa que tenemos que hacer, y yo la voy a hacer en Antioquia, la estoy haciendo, es denunciar con franqueza, obviamente con información, cualquier amenaza contra las elecciones. Invitar a mis 125 alcaldes en Antioquia a hacerlo y acompañarlos. Y así sucesivamente, porque esa defensa la tenemos que hacer todos. Y el conocimiento de qué está pasando en un territorio lo tiene más cercano el alcalde, el concejal, y que él lo traslade a cada nivel superior para que de ahí lo llevemos a la opinión pública nacional. Y un poco para empezar con el principio, lo que Diana dijiste, si están amenazadas las elecciones, yo sí creo que están amenazadas. ¿Están amenazadas en Colombia? Sí, en una amenaza parcial, diferencial. Hay territorios, municipios en los que en mi concepto la amenaza es total. Pero, y además hay territorios en donde la amenaza es por parte de un grupo ilegal como el ELN, en otros será el Clan del Golfo, en otros será narcotráfico, bandas delincuenciales. A mí no me gusta mucho hacerle propaganda a los comunicados de los grupos al margen de la ley, pero creo que, pues obviamente en un escenario como este hay que hacer uso de esa información para reforzar los argumentos. Es que aquí no estamos hablando de hipótesis, aquí hay un comunicado del Estado Mayor Central de las FARC diciendo que, entendiendo que en Colombia hay partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar la campaña de las elecciones regionales en áreas sobre las que tenemos control político-militar, se les informa que desistan de ingresar a dichas áreas, no son bienvenidos, serán devueltos de nuestros puntos de control. Y por aquí, para terminar, dicen, los procesos políticos autónomos, alternativos y o comunitarios que hagan uso transparente y honesto del derecho a elegir y ser elegidos, como siempre, son bienvenidos por las FARC-EP en nuestros territorios. Lo uno y lo otro. Esa es la solicitud que se le ha hecho al alto comisionado desde la registraduría. El otro punto, Diana, es otro comunicado, pero ya es el contrario, que tengo aquí del Clan del Golfo, donde dice que ellos no, que ellos por el contrario sí son muy respetuosos de la democracia y en sus territorios no van a hacer ningún constreñimiento. No se sabe cuál de los dos es más cínico, cuál de los dos es más peligroso, y yo no he visto realmente la reacción contundente frente a uno u otro del gobierno nacional para garantizar en esos territorios y para contestar a esa amenaza a la democracia de estos grupos. Por último, lo más grave de todos no son estos, sino los que no están diciendo nada, pero lo están haciendo y lo van a hacer.
¿Y esos cuáles son? Esos son los otros, ellos mismos en otros territorios. Sí. Y bandas delincuenciales de narcotráfico, muchos de los cuales son, y también lo he dicho públicamente, los actuales interlocutores de la Paz Total. Paz Total en la cual no se ha puesto ninguna condiciones, pero no quiero abusar con los compañeros de panel de la tarde que tienen ese bonito ejercicio del análisis de la Paz Total, porque en estos acuerdos de la Paz Total y en estos diálogos de la Paz Total y en estos cese al fuego de la Paz Total no hay ninguna condición, ni la más mínima, ni el respeto a las elecciones, ni por ejemplo otra que clama pues que es el no reclutamiento de menores. Estos grupos todos hoy en la Paz Total reclutando menores a diestra y siniestra, y mientras tanto siguen los diálogos, sigue el caos, sigue el aumento de la inseguridad, sigue el aumento del constreñimiento. No quiero aquí, para evitar monopolizar el uso de la palabra, pues los ejemplos de constreñimiento ya evidentes en municipios de Antioquia, en el norte de Antioquia, en el Bajo Cauca, en el nordeste, por parte de algunos de estos grupos. Ese es el escenario. Gracias, gobernador. Parece que hay consenso en pedirle al alto comisionado responder la solicitud frente a lo que los protocolos de cese al fuego en el marco de los escenarios de negociación con la Paz Total podrían aportarle a que se pueda dar un ejercicio limpio, por lo menos, o tranquilo medianamente en esos municipios de riesgo. Tengo una pregunta, Alejandra. Hay otro tipo de riesgo y es el de los clanes políticos, donde no hay presencia de grupos armados, por ejemplo, donde sí hay un riesgo de fraude, sin duda, donde no hay constreñimiento directo al elector por las vías de las armas. ¿En qué nivel de riesgo están esos municipios? ¿Por qué allí no hay un escándalo como el que puede generarse con el Estado Mayor de las FARC, donde los clanes políticos literalmente sacan de la vía al contradictor? Diana, eso es menos visible, pero son muchos más efectivos. Entonces, me voy a devolver un poco. Cuando uno habla de los riesgos electorales en Colombia, lo podemos abordar de tres maneras: el de violencia, y aquí yo sí deseo destacar la experiencia que tienen los gobernadores y los alcaldes en hacer elecciones en contextos difíciles. Gobernador, usted hizo el año pasado elecciones en medio de dos paros armados, Clan del Golfo y ELN. Es decir, lo que este país tiene es capacidad institucional, conocimiento para hacer procesos electorales en contextos de violencia. Uno, ¿qué es lo que no hemos logrado afinar bien? Y este sí es un problema que podemos solucionar todos los que estamos acá. Las reglas electorales para poder generar transparencia en un proceso electoral a través, entre otros temas, del control y de la financiación de las campañas políticas. La violencia no viene sola. Cuando uno ata la violencia, presencia y amenazas a los grupos armados ilegales o a grupos ilegales de cualquier tipo, de lo que también está hablando es de la financiación ilegal de las campañas políticas, pero es muy diferente, como pasa en el norte del Cauca, por ejemplo, a cómo pasa uno de los municipios que a nosotros nos sale en riesgo extremo, es Barranquilla, pero por razones completamente diferentes. Porque en Barranquilla ha sido imposible en el Atlántico, norte del Valle, poder hacer un control efectivo de la financiación de las campañas políticas, que pueden entrar por tres lados. Uno, economías ilegales que financian campañas electorales en el territorio, y volteo a mirar posiblemente Cauca. Recursos de las contrataciones que se ponen al servicio de intereses específicos políticos. Voy a poner ejemplo porque no necesita mayor explicación. Atlántico, de manera específica, Barranquilla, que ha sido para el tema del Congreso, que además es investigación de la Fiscalía. Y el tercer mecanismo
que se utiliza es a través de los recursos propios o donaciones que son absolutamente imposibles de identificar porque los recursos se mueven en efectivo. Entonces, ¿cuánto llevamos de elecciones, Diana? Llevamos en campaña electoral 1 mes 15 días. Pues les voy a contar lo siguiente. Llevamos 1 mes 15 días. 246 candidatos a las gobernaciones es lo que tenemos en todo el país. ¿Saben cuántos candidatos a la gobernación han presentado informes de financiación de las campañas? 11. 11. No tenemos un solo dato de información de financiación de lo que costó el proceso de recolección de firmas que empezó el pasado 29 de octubre. Y así podría ir información de candidatos a las alcaldías de las capitales. 0. Aquí ya estamos, y de las capitales. Ya me estoy saliendo de las veredas y no, capitales. Eso institucionalmente es lo que tenemos que modificar en los cambios de las reglas y en el fortalecimiento de entidades como el Consejo Nacional Electoral. Porque en algunos casos, lamentablemente, Diana, no se gana el poder en la competencia electoral, se compra poder, porque hay una relación directa en las ciudades grandes entre la financiación de las campañas políticas y la posibilidad de obtener mayor votación o para consejos o alcaldías. Y ahí es donde deberíamos, también incluyendo los medios de comunicación, empezar a elevar las exigencias de información y de transparencia de los partidos políticos y de las campañas electorales. Gracias. Registradora, antes de darle la palabra al panel, que nos quedan algunos minutos acá, cualquier otro comentario al respecto de lo que la registraduría hoy podría aportar adicional a lo que usted ha planteado en términos de las denuncias, demostrar dónde están las realidades y las dificultades. Ya nos ha dicho que tienen un software con el que se espera garantizar la ciberseguridad exactamente. ¿Qué otro elemento adicional a que el alto comisionado responda, a que puedan trabajar de manera articulada, plantearía usted a manera de solución? El plan de garantías que tenemos para las campañas, los partidos, pasamos de una elección con 14 partidos a 35. 36 ya, 35 36 partidos, eso lo vimos en el proceso de inscripción, finalizaron 128.000 candidatos y lo que estamos buscando es que los partidos presenten, pasamos la etapa de jurados, ahora testigos electorales, los simulacros, sus auditores, pero vemos que el comportamiento en los municipios, la analítica nos arrojó algo que coincide con el comunicado que acaba de leer el señor gobernador. Tenemos varios municipios en Colombia donde partidos que se pueden decir tradicionales no pudieron inscribir candidatos. Y algo que nos arrojó la analítica muy interesante es que es entre 4 y 5 partidos los únicos que se les permitieron presentar candidatos en estas zonas. Lo que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Es encender las alarmas previamente para que el gobierno y el Estado garantice el orden público, pero en especial el tema del constreñimiento. Yo estoy seguro que las mesas nos las van a dejar entrar. Estoy seguro plenamente que las mesas van a llegar a todas las partes del país. Pero comparto con el gobernador, mesas que van a llegar por un solo candidato, eso es lo que hay que evitar a toda costa. Vamos a buscar las alarmas previas, porque ¿cuál es la gran ventaja? Nosotros desplegamos 47.000 delegados de puesto, muchachos en esas zonas, a lomo de mula, por río, a caballo, llegan, y todos van a estar conectados 8 días antes. 8 días antes vamos a saber si ya hay presión. Puede que a estos muchachos los dejen entrar con el kit electoral, pero ellos mismos nos van a informar si efectivamente la gente va a estar constreñida. Preocupante los desplazamientos, lo que comenta la doctora Alejandra Barrios. Y le dije a los comandantes de las fuerzas militares, ¿y por qué he insistido tanto, Alejandra, cuando tú me dices que el tema de los traslados de los puestos? Ningún registrador quiere que se traslade ningún puesto en Colombia. El problema es que ya hay autoridades a nivel militar que nos han pedido correr ciertos puestos de votación. A lo que hemos dicho, esperemos cómo se desarrolla el tema, porque lo que queremos es que todos los puestos lleguen. Y lo que vamos a buscar es que los comités previamente, 8 o 15 días antes, encender las alarmas.
Yo prefiero trasladar un puesto de votación, obviamente en concurso con las fuerzas militares y de policía y el alcalde, y no dejarle una mesa a una organización criminal para que cojan a una población de 400 personas que voten por un solo candidato. Abro al auditorio. Veo manos levantadas en la parte de atrás. Veo al exministro Luis Felipe Henao. Le pido a todos que se identifiquen, por favor. Se prepara el doctor Chacón acá adelante. ¿Aló? ¿Aló? Muchas gracias y muy interesante el panel. Yo me diferencio de la visión romántica que está expresando la MOE, porque sí hay cambios diferenciales frente a las elecciones pasadas. El país en este momento ha aumentado un 56% la expansión de bandas criminales desde que empezó la paz total. Ha aumentado en todo el país un 85% las alarmas tempranas. Y la diferencia entre las elecciones pasadas y estas elecciones, cuando le hacían el ejemplo al doctor Aníbal Gaviria sobre el Clan del Golfo, es que cuando pasó el paro en 13 departamentos no teníamos confinada la fuerza pública. ¿Por qué? Porque tenemos 6 decretos donde no le permiten a la fuerza pública ni actuar contra el Clan del Golfo, ni contra las disidencias de las FARC, ni contra el ELN. Y cuando Diana pregunta, bueno, hay que hacer que la Fiscalía pueda ejecutar todas estas alarmas. Cuando uno ve, Diana, qué está pasando con las órdenes de captura, por ejemplo, en un departamento que está en alarma, las órdenes de captura se han rebajado en más de un 80% los positivos en la región. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de las elecciones pasadas, tenemos una fuerza pública totalmente confinada. Confinada porque no tiene posibilidad en este momento de atacar a estos grupos ilegales. 2, porque tiene una gran inseguridad jurídica. Y 3, porque se siente que no tiene un acompañamiento, además de no tener recursos en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que hay una diferencia muy importante frente a las elecciones y la sociedad civil sí tiene que empezar a alzar la mano, porque si no se puede votar libremente, la democracia sí está en peligro. Doctor Chacón. ¿Tenemos micrófono acá? Bueno, tenemos una persona antes atrás. ¿Se identifica, por favor? Gracias. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Quiero retomar el punto que planteaba Alejandra sobre el tema de financiación de campañas. Es un tema que nos preocupa profundamente, aunque tenemos algunas cifras ya con corte a 11 de septiembre de algunos candidatos que empiezan a reportar cuentas. Aprovecho para hacer la invitación a los candidatos presentes a que por favor entren a Cuentas Claras, nos entreguen su información de financiación de ingresos y gastos. Compartimos profundamente esa alerta y quiero plantear algo en el marco de este Festival de Ideas que puede sonar medio raro, pero que yo creo que el país tendría que hacer con mucha profundidad y con mucho cuidado, y es que en muchos de estos elementos que hemos hablado necesitamos otra vez una verdadera reforma política de fondo. Y estas reformas políticas solamente vuelven sobre la opinión pública cuando hay cambios de gobierno y cuando hay un nuevo Congreso, y en muy pocos casos logramos que sean exitosas, o en muy pocos casos logramos que sean realmente profundas y sobre lo que necesitamos. Yo creo que algo que deberíamos hacer saliendo de esta coyuntura, que comparto las alertas que se han realizado hasta el momento sobre el proceso electoral, es poder sentarnos de fondo como país y hacer una reforma política que sea realmente sustentada, realmente argumentada y que ayude a abordar varios de los elementos que se han planteado aquí y que están sobre la mesa. Ojalá sobre esto podamos avanzar. Entre estos elementos a profundizar, por supuesto, están los temas de financiación de campañas, cómo podemos enfrentar de manera mucho más robusta, con instrumentos del Estado, dinámicas de financiación criminal. No podemos esperar a que la financiación que viene de economías ilegales o de crimen organizado esté siendo enfrentada con instrumentos administrativos. Al crimen organizado hay que enfrentarlo con instrumentos de crimen organizado. Y ahí es donde tenemos que seguir fortaleciendo esas herramientas de una institucionalidad que hemos estado hablando a lo largo de la mañana, que existe en Colombia, pero hay que seguir fortaleciendo. Gracias.
Tenemos otra persona en el público. Sector medio, ahí. Ya viene hacia adelante, doctor Chacón. Adelante. Soy Ernesto Borda, director general de Trust. Yo recordé cuando dijo el gobernador lo de San Francisco y sus 12 votos. En ese entonces, el Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN fue el que vetó esas elecciones y de hecho secuestró a unos observadores electorales de la OEA en el año 97, porque quería demostrar control territorial efectivo. Ese era su propósito absoluto. En los tiempos, además previos al Caguán, hay que recordar, ¿no? En los tiempos en los que las guerrillas decían somos estados dentro del Estado y ejercemos los atributos soberanos del Estado en el territorio. Dictamos la ley, aplicamos la justicia, cobramos los tributos, regulamos las relaciones de protección entre los ciudadanos e incluso, pues como en ese momento, determinamos el curso de la democracia y de las elecciones y del comportamiento político en los territorios. Yo me temo que aquí no hay que mirar este tema de las elecciones sin considerar ese interés y esa especie de déjà vu que hay cuando uno comienza a ver que lo que se configura en el orden público es un retorno a ese pasado, a grupos que dicen yo controlo efectivamente territorios, tengo vocación de Estado y voy a construir condiciones simétricas de negociación con el Estado, quizá para llevar al país a reformas más profundas por la vía de la paz total de aquellas que se lograron en La Habana. Lo que quiero proponer es, aquí el problema no es, el problema del constreñimiento al elector es muy grave, es gravísimo, pero hay uno superior, que es el que las instituciones acepten que los atributos soberanos del Estado los ejercen los ilegales en los territorios y no el propio Estado. En ese entonces, con las condiciones aún tan precarias, nunca se dejó de hacer elecciones en el país. Y yo creo que lo que nosotros no podemos aceptar es que eso ocurra. Porque entonces estamos jugando un juego en donde uno no sabe si incluso operadores del propio gobierno nacional, y ahí la opacidad de la paz total y la falta de respuesta del comisionado de paz, están ellos mismos promoviendo ese escenario. Un escenario en donde se diga vamos a generar las reformas que no podemos en el Congreso y que no podemos en la calle en el contexto de la paz total. Gracias. ¿Quién más en el auditorio? Gracias. Por fin. Gracias, Diana. Yo creo que aquí lo importante es pensar entonces... Se identifica para el resto Carlos del Augusto auditorio, por Chacón, favor. director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política. Yo creo que hay dos temas centrales en la ruta crítica que se necesita. El uno es de seguridad y el otro de legitimidad y rendición de cuentas y responsabilidad política. En materia de seguridad, pues por supuesto garantizar las condiciones de seguridad, y me preocupa que uno percibe es que como que realmente ya no hay nada que hacer en términos de seguridad, ¿no? Pero venga, es que hace más o menos una década nosotros logramos recuperar el país y muchos territorios que hoy parecen, entonces ya hay que darlos por perdidos. Entonces, ¿dónde está la fuerza pública y las capacidades y toda la inversión que se hizo producto de los recursos de la cooperación internacional y todo lo que se venía haciendo, que no tenemos entonces la capacidad de desplegar las operaciones necesarias para retomar el control territorial? Lo segundo en el tema de seguridad es, hombre, muy bien las líneas esperanzas del comisionado de paz, pero comisionado, y yo creo que esto es una cosa en la que todos nos tenemos que unir, aquí tiene que haber unas líneas rojas democráticas. Todo proceso de negociación de paz o de sometimiento a la justicia tiene que tener como requisito mínimo permitir unas elecciones libres. O sea, es inaceptable que el gobierno, pues muy bien, insisto, unas líneas esperanzas, el mensaje, pero en esto hay una línea roja en la que todos tenemos que estar de acuerdo. En el tema de la responsabilidad política, la legitimidad, yo creo que es muy importante también que hablemos de temas operativos. El tema de las auditorías registradoras, yo creo que es clave para las organizaciones de la sociedad civil que las conozcamos, que tengamos el acceso oportuno a la información y que conversemos de lo que pasó el año pasado, en clave también de cómo las organizaciones de la sociedad civil vamos a poder vincularnos a ese proceso, a hacer seguimiento. Eso es fundamental en términos también de determinar responsabilidades frente a los fallos que se cometan en esa parte operativa, y también un llamado a los actores políticos del Congreso a exigir responsabilidades políticas a los que no están haciendo las cosas lo suficientemente bien para garantizar que las elecciones sean libres. Es decir, aquí uno no puede simplemente decir es que allá no pudieron llegar y entonces hay que aplazar las elecciones. Qué pena, pero este es un Estado de Derecho en el que hay unos agentes del Estado que tienen unas responsabilidades y el Congreso tiene que velar por hacer el control político. Gracias. Gobernador. Sí, no, como no quedé en la segunda intervención, el tema de financiación que me parece apasionante,
solamente lo voy a tocar muy corto, pero recogiendo algunos de los comentarios que se han hecho, yo sí creo que es que hay que hacer una exigencia verdaderamente al comisionado de paz, que le responda al país. Es que si no dice, entonces lo que va a quedar es como que estuviera en ese plan, como que estuviera esconestando. ¿Cómo es que no hay una exigencia absoluta, contundente y clara sobre el respeto a las elecciones por todos esos grupos inmersos en la paz total? Es lo mínimo. Yo diría que debe haber otras 10 condiciones para arrancar, pero póngale lo mínimo. Y frente al tema de financiación, yo he tenido la oportunidad de participar como en 5, 6 o 7 elecciones directamente, y eso sí, a mí me parece que estamos en el peor de los mundos. No tenemos ni una financiación privada ni una financiación pública. Una financiación mixta que da para todo. Y entonces, muy rápidamente, tenemos una reposición del Estado. Un X candidato recogió 1.000 millones de pesos de donaciones, después le reponen a él 1.000 millones de pesos y al bolsillo. Y eso es en todas partes. Increíble. Lo que tiene que haber es una financiación pública. Y eso sí, y de una, además, eso da para que no pueda haber, parece repetitivo, ni un solo peso de privados de ningún tipo en las campañas. Porque lo otro que tenemos con esa financiación mixta es una complicación enorme para controlar. Y entonces uno ve al lado, que me ha tocado, candidatos que se burlan. Cientos de vallas cuando se dice que no pueden poner sino 3. Y así todo. Por esa confusión en la financiación mixta, incontrolable por la dificultad de cerrar todos los canales. Registrador, sobre las auditorías que preguntaba el doctor Chacón. Claro que sí. Ya se expidió el plan de auditorías. No solo es para las campañas, organizaciones civiles también pueden hacer parte. Casualmente mañana hay el primer simulacro que tenemos de preconteo. Cordialmente invitados todos, podemos acreditar, se les ha enviado. Pero sucede algo. Hay más interés de la sociedad civil por auditar el proceso que por los mismos candidatos. A mí me pasaba el año pasado con el presidente Petro, le insistía, nombre auditores, nombre auditores. Hasta la última semana nombró auditores. Y fue los que en cierto momento alegaron el tema del fraude, luego otras personas del fraude, todo eso se auditó. Cuida más el proceso electoral, yo puedo decir, que la MOE, que los mismos partidos. En eso hay un reconocimiento a la MOE y a la sociedad, pero uno le pide a los partidos que nombren jurados, no nombran jurados. Y llegan los testigos a último minuto. Y nos pasó en el tema de las candidaturas. De los 130.000 candidatos que hubo en el periodo de inscripciones, se les dijo, previamente inscriban sus candidatos a tiempo. Llegaron al último día cerca de 70.000 candidatos a inscribirse. También hay una responsabilidad y unos deberes de las organizaciones políticas. El plan de auditoría está expedido para que vayan a simulacros, que nombren sus auditores, pero está garantizado. Y qué mejor que la sociedad civil también se involucre en el proceso de la auditoría, pero está garantizado para que se pueda revisar. Muy bien. ¿Alguien más en el auditorio? Mientras se organizan, le pido al registrador presentar a Belén Barrero. Ella es la autora de La Sociedad que Seremos. ¿Y la razón para tenerla es? Pues para mí es un gusto presentarle a ustedes. Uno de los campos de la registraduría no solo es hacer elecciones y la identificación. Estamos planteando temas de inteligencia artificial, analítica de datos, y contamos hoy con Belén Barrero, una de nuestras consultoras de la registraduría, que además de ser una de las mujeres más influyentes, de las 100 mujeres más influyentes en España en temas de analíticas, de encuestas, de estudios, de datos, tenemos la oportunidad de tenerla hoy en Colombia para la registraduría con el objetivo de analizar el tema de la percepción del electorado colombiano sobre los abusos informativos. Claro, hablamos de orden público, temas que es un reto para el Estado colombiano, hablamos de compra de votos, financiación, pero lo que hoy es en día, los ciberataques y la desinformación, es otro ataque directo a la democracia, desinformar al electorado, mentir, hablar de fraudes inexistentes. Estamos viendo los juicios de Donald Trump y el presidente Bolsonaro basados en la desinformación.
Por eso quería robar unos minutos de su tiempo para que ella exponga el estudio de la percepción del electorado colombiano sobre los abusos informativos. Estamos haciendo una analítica importante y vamos a manejar un portal exclusivo para noticias falsas y desmentirlas en tiempo real. No solo en el mundo digital, sino en las redes de mensajería. Entonces, con tu venia, Diana, Belén Barreros. por favor. Muchísimas gracias. Yo Adelante, voy- si quieres subir, Por favor, Belén. la esperamos acá. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo este espacio. Muchas gracias por el estudio encargado, que ha sido un placer. Y bueno, no es una encuestita, hay encuestas pequeñas y las hay grandes. Este es un estudio en el que se ha invertido recursos. Se trata de una encuesta que se ha hecho a 5.000 colombianos y colombianas. Es una muestra enorme, con unos grupos cualitativos previos que permiten enfocar bien la investigación. Por tanto, estoy orgullosa de presentar hoy un estudio realmente serio desde el punto de vista científico. Bien, voy a resumirlo en 2 minutos, que es lo que me han pedido, y en 2 minutos voy a contar 5 ideas, puesto que estamos aquí en el Festival de las Ideas, y así nos quedamos con 5 ideas claves. La primera de todas, hay un dato absolutamente sorprendente, y es que en este periodo de tanta polarización, donde parece que no nos ponemos de acuerdo sobre nada, las colombianas y los colombianos están de acuerdo en una cosa. 9 de cada 10 piensan que la desinformación, las noticias falsas son letales para la democracia, son un riesgo para la democracia. Por tanto, esto es un asunto que obviamente les inquieta. En segundo lugar, todos somos potenciales víctimas. Y yo creo que esto es importante tenerlo muy en cuenta, porque parece que la desinformación es cosa de otros, no es cosa de otros. 9 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas en Colombia reconocen que al menos varias veces al mes se han encontrado con noticias falsas. Tercera idea. Estas noticias falsas en las que todos podemos caer afectan a 2 grupos que son los que, desde un punto de vista estratégico, deberíamos trabajar para poder luchar contra la desinformación. Curiosamente, los 2 grupos estratégicos son los que ocupan en la estructura social los polos opuestos. Por un lado, el perfil de persona realmente víctima de la desinformación, que esto nos lo podíamos esperar, es una persona socialmente vulnerable, de los estratos bajos, con menos educación, y esa persona lo que reconoce es que no es capaz de identificar las noticias falsas. Ahí tenemos un reto, ayudar a esa identificación. Pero, curiosamente, y esto es más sorprendente, en el polo opuesto tenemos a las personas más acomodadas, más informadas, muchas de estas personas aquí hoy, que tienen un pequeño problema respecto a la desinformación, y es que, aunque son capaces de reconocer esas noticias falsas, son las personas que más comparten estas noticias. Muchas veces porque no lo saben, o cuando descubren que son noticias falsas es cuando ya las han compartido. Por tanto, hay 2 retos. Para los más desinformados, ayudarles a que tengan información. Para los más informados, concienciarles de que hay que hacer chequeos. Cuarta idea, los medios. Obviamente los medios informan, y en los medios, muy a pesar de su buena voluntad, se desinforma. Bien, es imprescindible para luchar contra la desinformación entender la estructura de medios en Colombia. La estructura de medios en Colombia, como en otras democracias, está absolutamente atomizada, fragmentada, como consecuencia, obviamente, de la digitalización. No se puede hablar de una familia colombiana que solamente vea la televisión, se consumen distintos tipos de medios. Y fundamentalmente en Colombia ocurre como en otros países, y es que se está produciendo una brecha generacional sin la cual no se puede entender hoy en día las audiencias de medios. Tenemos lo que podemos llamar la generación de Google, que son las personas hasta los 45 años y que tienen como principal medio de consumición de noticias políticas Google.
y las generaciones de la televisión, que son los mayores de 45 años. Y esto está completamente fragmentado. Los jóvenes no ven la tele, los mayores consultan Google, pero no es su principal fuente de información para noticias políticas. Pero obviamente la televisión y Google, que protagonizan las audiencias en Colombia, no son las únicas. Y para entender qué otros medios son fundamentales, tenemos que recurrir a este perfil educativo de los colombianos. El joven colombiano lo que va a consumir, aparte de Google, lo que va a consumir el joven colombiano educado es la prensa online, los periódicos que están en Internet, pero el joven colombiano que no ha tenido esas oportunidades educativas, lo que va a consumir es Facebook. Por el lado de los mayores nos encontramos con que las personas educadas, mayores, además de la televisión, van a consumir la radio, que se ha quedado en un medio de nicho, pero un nicho muy importante entre las personas mayores informadas, y las personas mayores que no han tenido esas oportunidades educativas, lo que van a consumir, y esto es fundamental, es WhatsApp. Y ahí WhatsApp es otro mundo que convendría hacer muchas investigaciones sobre lo que está ocurriendo ahí. Bien, y voy a la última idea, la quinta idea. Los ciudadanos, a diferencia de otros asuntos donde siempre miran al gobierno, a las instituciones del Estado, etcétera, para atajar y afrontar los problemas de desinformación, no están mirando al Estado. ¿A quién miran? A los medios. Y esperan de ellos una respuesta. Pues esto es todo. Gracias. Pues aquí estamos para dársela. Una conclusión de cada uno de ustedes. Alejandra. Bueno, entonces, todos los procesos electorales, por lo menos desde que empezamos en la misión de observación electoral hace 17 años, están cruzados por dos niveles de riesgo. Uno, los de violencia. Los de violencia, indiscutiblemente. Cuando nosotros empezamos, habían alrededor, en serio, mapeados, alrededor de 470 municipios en riesgo indicativos de fraude y de violencia, es decir, municipios donde todo está muy mal, todo está muy mal. Y hay el otro tipo de riesgo, que es el indicativo de fraude, que es sobre lo que nosotros podemos actuar. Hay unos sobre los que pueden actuar las fuerzas militares, las coordinaciones interinstitucionales en lo local, lo departamental, pero hay unos que los actores que estamos aquí podemos influir, y es el mejoramiento de las reglas de juego para disminuir y transparentar y darle mayor legitimidad a los procesos electorales. Pero hay un tercer riesgo que es peor que el de los otros dos. Ese tercer riesgo, si se ejecuta, si se consolida, realmente afecta un proceso electoral en sus cimientos. Y es que no haya coordinación y diálogo entre las instituciones que gobiernan y organizan un proceso electoral. Si no hay coordinación y diálogo para poder generar las respuestas oportunas, porque en unas elecciones locales esto es quirúrgico. Uno identifica puesto de votación, por ejemplo, hay 622 puestos de votación que están en las zonas donde hay presencia con combates de grupos armados ilegales. Esos hay que revisarlos, estar ahí, estar pendiente, qué pasa con estos puestos de votación. Pero hay otros donde amenazan a los presidentes de las juntas de acción comunal, carnetizan, y eso algo puede pasar en el proceso electoral. Entonces, son acciones diferentes. Si la Fiscalía, que ya recibió la información del señor registrador, no da una información clara antes de elecciones de que funcionó, lo que empieza a pasar es que dejamos de creer en la legitimidad de las instituciones colombianas y en la capacidad de reacción. No es romanticismo, es los mensajes que se están enviando para gobernar de manera adecuada las elecciones, porque absolutamente toda información que se da puede terminar, ojo, mal dada, en una nulidad electoral. Gobernador, usted sabe que si yo voy y me paro en Caucasia y digo en Caucasia, aquí absolutamente todo está cooptado, estos candidatos no sé qué, aquí la plata tal, los grupos armados,
no importa quién gane, al otro día es una demanda de nulidad electoral, porque no hubo garantías. Es lo delicado de lo que decimos y los efectos que puede tener en el proceso electoral que pueden terminar siendo profecías autocumplidas. Por eso es tan necesario la coordinación entre las instituciones, entendiendo que entre todas o sacan adelante este proceso o entre todas se generan los mensajes que terminan legitimando que en el nivel local procesos electorales no se puedan llevar a cabo o terminen en azonadas, que es lo que lamentablemente pasa en algunos procesos electorales locales. Gobernador. No, simplemente para no repetir, aprovechar al Grupo Prisa por lo menos, pero que ojalá ustedes pudieran armar un grupo más grande con otros medios para una campaña contra el constreñimiento, específicamente contra el constreñimiento. Eso es lo que vemos con más gravedad en los territorios. Y reitero, como gobernador de Antioquia, yo voy a estar vigilante en todos y cada uno de los municipios, en el último corregimiento de Antioquia, y donde haya y donde tenga yo información de cualquier amenaza, pues la voy a estar obviamente elevando ante la opinión pública y ante los organismos competentes. Pero me parece que esa es la gran amenaza puntual, coyuntural, es el constreñimiento. Ya tenemos otros problemas estructurales, esos habrá que seguir trabajándolos, pero creo que hay un foco importante. Registrador. Yo quiero ser esperanzador en la conclusión que puedo dar ya como opinión, como registrador nacional. Y lo he visto porque he visitado los territorios. Mire, les voy a dar un dato interesante. Se han hablado mucho de municipios de riesgo electoral y hay unos muy complicados. Pero ¿sabe cuál es la gran particularidad de esos municipios de riesgo electoral? No hay acueducto, no hay conectividad y hay pobreza. Ahí está un detalle que es la presencia del Estado. Las elecciones las hace la registraduría, pero es un tema de Estado. Y en el Estado estamos todos. Comparto lo que dice Alejandra, la coordinación. Fuerzas militares de policía. Hoy, por ejemplo, yo no recuerdo que la presidenta de un tribunal nos hubiese dicho, no sé si tú lo recuerdas, Alejandro, es por primera vez en Colombia que nos dicen que una comisión escrutadora no puede ir por temas de orden público. Pero mire cómo funciona la institucionalidad. Acá está el presidente de la Corte y previamente a subir al panel me dijo, va a haber comisión escrutadora. Ese es el ejemplo de que el Estado funciona, la institucionalidad funciona. Ningún riesgo electoral puede estar por encima del Estado. Además ya se ha demostrado, el año pasado no tuvimos que correr puestos de votación, no tuvimos que correr mesas de votación. Si lo hicimos el año pasado, lo vamos a lograr nuevamente. Pero lo que hablamos de la coordinación, todos nos coordinamos, pero acá hay alguien que no está coordinado. Hasta los medios de comunicación son pieza fundamental y están coordinados. Nos han ayudado en las denuncias, en las alertas, en los foros. Solo falta una coordinación, Alejandra. ¿Cuál? Lo puedo decir, el gobierno tiene que terminarse de coordinar. Y sé que es capaz. Ningún gobierno le interesa mal que le salgan las elecciones. Se dice que van a medir políticamente al gobierno en octubre frente a los que salgan elegidos. Yo creo que ahí se va a medir más sobremanera es el tema de orden público y si las políticas que ha implementado el gobierno. Claro, ahí se van a medir unos temas políticos. ¿Cuántos alcaldes resultaron del pacto histórico? Eso no va a ser lo importante. Lo importante es si el gobierno va a resultar cumpliéndole a la Constitución, a los ciudadanos, a todos los colombianos. Son las elecciones el mejor derrotero para medir al gobierno si efectivamente va por el buen camino. Eso es. Gracias a ustedes, al auditorio. Muchas gracias, Diana.